Yo creo que la marca tiene sobre todo importancia porque en unas letras, en un logo, en un símbolo, es capaz, si lo haces bien, si tienes suerte, es capaz de sintetizar un montón de valores que si no es así, pues necesitas una lista interminable de consultores, un PowerPoint de 3 horas y un montón de capacidad de convencimiento para que los consumidores identifiquen algo de lo que estás intentando contar. Así que, claramente, la marca, lo fundamental es la sencillez con la que transmite un montón de ideas complicadas, que en nuestro caso pues son la innovación, la formación, la educación, una marca sensible a cuestiones solidarias y sociales, una marca moderna y progresista, y una marca que le importa mucho la relación humanista. Lógicamente, como somos también una marca de producto, no solamente una marca de distribución, somos un ejemplo raro de marca de producto y marca de distribuidor, y por lo tanto al final yo creo que somos una marca, somos una empresa que gestiona una marca, que a su vez tiene que gestionar una cadena de tiendas y tiene que gestionar un departamento que genera un montón de productos. Pero básicamente, si tuviéramos que ponerlo en escala de valores, nosotros consideramos hoy prioritario o estratégicamente irrenunciable gestionar la empresa después de gestionar la marca. Así que, dicho esto, que la importancia radica en que un logotipo, una marca, es capaz de presentar un montón de valores complejos, intelectualmente hablando. Si somos capaces de transmitir estos valores sencillamente y además internacionalmente, pues la verdad es que se entiende fácilmente que es un facilitador. La marca, para que funcione toda esta mística de la sencillez, al final hay que conseguir que sea un referente de algo, un referente en un nicho de mercado, en un país, para un segmento de la población, para un tipo de productos, para lo que sea, pero un referente. Y para que sea un referente a lo largo del tiempo, como las cosas se complican conforme vas haciéndolas, lo que nosotros al menos hemos encontrado que es absolutamente imprescindible es ser permanentemente coherente con las ideas que son las fundacionales. Hay que ser coherente, no puedes hacer cosas que te despisten enormemente y que despisten por lo tanto a los consumidores. Hay que ser muy sistemático y hay que ser en términos de gestión permanentemente consistente. Todo esto unido a que hay que gestionar. Y esta gestión, si lo hablamos en términos internacionales, se complica exponencialmente cuando sales de tus fronteras. ¿Qué nos ha ayudado a crear marca? Pues nos ha ayudado una rápida expansión internacional, nos ha ayudado lo que más de todo las personas que trabajamos en la compañía, que trabajamos para la marca, porque sin lugar a dudas en transmisión de valores, en transmisión de ideas, en comunicación, no hay contacto, no hay interrelación personal más fuerte que cuando alguien dice algo convencido. Así que las personas que trabajamos en la compañía somos sin lugar a dudas, o son sin lugar a dudas, el transmisor de marca y el generador de marca y el constructor de marca más potente. Para nosotros seguramente es un poco más fácil porque tenemos mucha gente trabajando y en contacto con clientes. La segunda cuestión que genera marca es las tiendas, porque tienen un diseño, porque tienen un espacio, porque eso es fácil que se dibujen allí, que se vean allí muchas de las cosas que has pensado en términos de innovación, en términos de modernidad, etcétera, etcétera. Si las tiendas están ubicadas estratégicamente hay mucha visibilidad y cuando ya empiezas a tener muchas tiendas lo que se produce es una sinergia muy importante y además esto ocurre mercado a mercado. No sé muy bien en qué mercado ocurre, en qué número de tiendas ocurre en cada mercado, pero hay un número de tiendas que cuando la traspasas resulta que te empiezan a ocurrir cosas de manera mucho más fácil. Es un gran generador de marca, fundamental generador de marca los productos, porque en cada uno de los productos que diseñas, en cada uno de los productos que ofreces, estás poniendo todo lo que la compañía y todo lo que la marca piensa con respecto a lo que los productos deben ser y por lo tanto para lo que deben ser utilizados por en nuestro caso por los niños.
pero también es verdad que comprados por los padres. Los catálogos, nosotros somos una compañía que hace catálogos como elemento esencial de su comunicación, y el club. Luego os contaré algo más del club. En nuestro caso, en estos momentos, acabamos el año pasado sin que el club sea un típico club de fidelidad a cambio de puntos. Es mucho más emocional, no es tan mercantilista, pero a pesar de eso, el 31% de las ventas internacionales fueron realizadas por personas, miembros y miembros del Club Imaginarium. Bueno, está bien decir, se puede decir, ¿no? Miembros, sí, bien. Y desde luego una acción de relaciones públicas consistente.